Hola amigos y amigas de Bimbosvan, hoy os traigo otro vídeo sobre el sistema eléctrico de vuestros vehículos camper. Concretamente os voy a hablar sobre sistemas de recarga de la segunda batería, placas solares, reguladores, boosters y cargadores de batería. Así que si queréis saber cómo lo hacemos en Bimbosvan para que no os quedéis sin batería, os tenéis que quedar hasta el final del vídeo. En un vídeo anterior os hablé de las baterías, os dejo el enlace por aquí arriba para que lo podáis ver. En este vídeo os voy a hablar del sistema de recarga de estas baterías, tanto de AGM como de litio, porque de nada sirve tener una buena batería si no tenemos cómo cargarla. Para ello vuelvo a contar con Patricio Blanco. Gracias. Gracias por dejarte liar otra vez. Gracias a ustedes por confiar en nosotros. Para quienes no lo conozcáis, él es el representante y distribuidor de Whisper Power en nuestro país y lleva más de 30 años en el sector de soluciones energéticas para náutica y para el caravaning. Entonces yo creo que no hay mejor persona en este caso para podernos resolver las dudas. Vamos a hablar un poco de lo más genérico a lo más concreto. ¿Qué sistemas de recarga tenemos para una batería en nuestro vehículo camper? Bueno, el que contamos prácticamente en todos los coches o en general es el del cargador de baterías. El cargador de baterías es un sistema que cuando enchufo el vehículo a la red, es decir, en un camping en un enchufe o en el garaje de casa el enchufe de 220, cargamos la batería, ese es el sistema básico, y luego para el vehículo que está más itinerante, que no está siempre conectado a un enchufe, sería la carga desde la batería de motor, es decir, de la propia batería de arranque del vehículo, cargar la batería auxiliar a través de un relé o de un booster. Y luego ya lo que hoy para el vehículo de acampada libre porque no queremos arrancar el motor, porque no estamos enchufándonos a la red, es los sistemas de placas solares y reguladores fotovoltaicos para recuperar la carga en la batería. Vale, vamos a empezar, si te parece, para hablar de las placas solares, ¿vale? Aquí tenemos dos ejemplos, una placa solar de 190 de Whisper Power, rígida, y una semiflexible. Hay mucha información en la red sobre esto y alguna un poco confusa. Explícanos, principales diferencias entre la placa solar rígida y la semiflexible. Bueno, la principal diferencia, bueno, está a la vista, ¿no? Una es rígida porque están las celdas laminadas o pegadas en un cristal, y las semiflexibles, las celdas están laminadas en un poliéster que les permite una cierta flexibilidad. Correcto. Hay distintos tipos de placas, tanto rígidas como flexibles. Al final la diferencia fundamental va a ser la máquina o la tecnología que ensambla las celdas, porque las celdas hay de mayor y de menor rendimiento, pero más o menos todas vienen del mismo sitio. Bueno, hay celdas americanas, hay celdas chinas, más chinas, menos chinas, pero no todos los chinos malos. Pero básicamente ese no es el principal problema. El problema es cómo está construida la placa o la tecnología o la maquinaria que utiliza la fábrica. Es decir, en el caso de Whisper Power utilizamos placas con tecnología canadiense, y en el caso de la Semiflex son placas con tecnología italiana. Ahí luego ya podemos hablar de cada una, las diferencias que hay, ¿no? En general. También me gustaría que explicaras si realmente todas las placas solares semiflexibles son las mismas, porque vemos que en el mercado hay placas solares de 100 amperios o de 150 que valen 100 euros y hay la misma placa solar que vale 400. Correcto. A ver, en el caso de las placas semiflexibles de Whisper, nosotros hemos elegido de un fabricante italiano dos modelos de celda, por ejemplo. Entonces tenemos una celda de alto rendimiento y una de muy alto rendimiento. Es decir, esas son las principales diferencias. Claro, cuando hablamos de rendimiento, normalmente en placas solares se habla del 17, 18, 19... Nosotros tenemos celdas de 19 y de 24, entonces ahí hay una diferencia en precio.
Pero yo creo que la diferencia más grande entre una placa de 100 euros, digamos china, sí, o una placa de marca más conocida, alemana o italiana o americana, está en lo que comenté antes, en la construcción, en cómo está, es decir, esta placa, si la miráramos la miramos de cerca, tiene todo un sistema de un tramado para hacerla más rígida, para poder caminar sobre ella, para poderla curvar, tiene una posibilidad de curvatura de entre el 20 y 30%. Una de las características más importantes es que funciona hasta con temperaturas de 86 grados centígrados en la propia placa, en el techo. Entonces no necesitamos ventilarlas como se necesita ventilar otras placas. Es decir, estas placas, si no las ventilamos, pueden hasta estallar el cristal. En cambio, estas no hace falta. La diferencia es que el fabricante sabe lo que está haciendo y nos da garantías de 5 años, por ejemplo, en las semiflexibles, cuando en general una garantía de una placa solar son 2 años. Pienso que esas son las principales diferencias. Al final, a mí cuando venís a Bimbosban también me gusta mucho explicar que hay muchas opciones en el mercado. Obviamente hoy estamos presentando opciones de gama alta, y obviamente también el precio es diferente, pero porque también la durabilidad o el rendimiento son superiores, entonces a veces es hacer el equilibrio entre todos estos factores que se tiene que tener en cuenta. Por ahí también va mi segunda pregunta, que es que hay mucha gente obsesionada en tener todo el techo de la camper cubierto de placas solares, ¿no? Que bueno, que queda muy bonito para la foto, pero yo a veces digo, bueno, a ver, al final no se trata de cantidad muchas veces, sino de calidad, ¿no? Y ajustarlo un poco realmente a las necesidades, ¿no? Sí, es correcto, es decir, está claro que cuanto más placas solares, más capacidad de recargar la batería tenemos, pero al final tenemos que tener un equilibrio entre cuánto podemos cargar y qué cantidad de baterías tenemos. Es decir, el ejemplo, yo siempre digo, una camper menos de 300, o sea, mínimo es tener 180, 200, 300 vatios. Pero claro, hay quien quiere tener 600 vatios en una camper. Está bien, pero si tengo 600 vatios para producir energía a través del sol y luego estoy con una batería de 100, pues no tengo dónde guardarla. Entonces al final voy a tener placas que están generando para nadie. Es decir, correcto, correcto, que es un poco yo también lo que intentamos explicar, ¿no? Que de nada sirve tener tanta placa si luego tenemos una batería de 80. Ahí también entra en juego otro elemento, porque muchos venís a Bimbosban con el problema de que no se os carga la batería suficientemente a través de la placa solar. Y me decís, es que quiero otra placa. Y digo, no. Digo, es que aquí hay un elemento muy importante que no estás teniendo en cuenta, que es el regulador solar. Para simplificarlo un poco, y yo no soy muy técnica, pero bueno, al final el regulador no deja de ser el intermediario que hay entre la placa solar y la batería, y el que nos ayuda, ¿no? a aprovechar todo lo que la placa puede generar en convertirlo en una corriente constante para cargar la batería. Para hacer un ejemplo muy gráfico, antes de entrar en los aspectos muy técnicos, normalmente pues, las campers grandes o autocaravanas me vienen con un regulador parecido a este, y claro, solo para que podáis comparar, este es el que ponemos en nuestras equipaciones de gran volumen. Ya por tamaño ya se nota la diferencia, pero bueno, ¿nos podrías explicar, Patricio, ya desde la parte más técnica, qué tenemos que tener en cuenta en un regulador solar? Primero que el regulador se tiene que ajustar un poco a la tecnología de la placa y al voltaje que trabaje la placa. Hay distintos sistemas, es decir, si montas más de una placa, si pones en serie en paralelo, trabajar con alta tensión en el techo, también mejora o mejora el rendimiento del día solar. Es decir, al final, yo siempre digo lo mismo, si tenemos 300 vatios vamos a cargar 300 vatios, pero si tenemos 300 vatios en 100 voltios en el techo, pues si a primera hora de la mañana hay sol ya estoy cargando la batería. Correcto. Con poco voltaje ya estoy cargando. Y si después al mediodía se nubló, estoy haciendo rendir más el día. Al final, con un sistema o con el otro debería cargar lo mismo, pero nunca tenemos asegurado en qué momentos del día no va a haber sombras o no vamos a tener nubes sobre nuestra furgoneta.
A partir de ahí según la potencia que tengamos en placa, elegimos si un regulador de 20, de 40 o de 50 amperios. Y luego, en el mercado hay muchos reguladores, sean de 20 o de 50, en el que vemos que las diferencias, por ejemplo, en el tamaño o en el disipador que está detrás es grande, pues tenemos que entender que cuando en el coche, si miráramos en la furgoneta, el cargador de baterías para cargar 20 amperios es un aparato de un cierto tamaño, no podemos tener luego un regulador de 20 amperios que es no sé, una tapita de juguete, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando cargamos batería o estamos convirtiendo energía o voltaje de un sitio a otro, también estamos disipando calor y necesitamos de alguna manera tenerlo. Entonces, una de las cosas que suele ocurrir es que ponen reguladores muy económicos, que es verdad que el fabricante que dice que ese regulador es de 15 amperios, no es que no entregue los 15 amperios, pero no entrega 15 amperios constantes. Es decir, a medida que el pequeño disipador que tiene se calienta, corta. Entonces, si pusiéramos una pieza, una herramienta para medir cuando estamos cargando, veríamos que cargamos de a pulsos y al final del día cargamos mucho menos que con el mismo capacidad de regulador, que tenga un disipador más grande o una tecnología mejor, que esté todas las horas que hay sol cargando realmente los 15 amperios, ¿no? Al final volvemos un poco a lo que a mí siempre me gusta explicaros, que todo tiene que ir en consonancia, es decir, por mucho que invirtamos en una placa solar o en una batería de litio, como hablamos en un vídeo anterior, si los otros elementos no están dimensionados al sistema que llevamos, no sirve de nada, ¿vale? Otra palabra que suena mucho por las redes es el booster. No sé si habéis escuchado hablar de él, pero como Patricio os ha explicado al inicio, esta segunda batería que tenéis en vuestro vehículo, camper, se puede cargar también mientras vais en marcha. Normalmente los vehículos llevan un relé, ¿correcto? Y sí que es verdad que ahí también entra en juego el booster. ¿Podemos explicar fácilmente a los que nos están viendo qué es un regulador qué es un booster y en qué se diferencia el booster de un relé tradicional? Correcto. A ver, el booster en sí es un convertidor de continua a continua, es decir, de 12 a 12 en este caso. La diferencia y por qué se llama booster es que es como un amplificador, es decir, yo del lado de la batería de motor puedo tener de 9 a 17 voltios o a 20 voltios, depende del modelo y la marca, y a la salida tengo un programa o una curva de carga estable y exacta para el tipo de batería que tengo, y mantengo el voltaje estable, no las variaciones que me hace el alternador del coche. Cuando en el pasado, es decir, yo hablo del pasado porque hoy los vehículos modernos traen alternadores inteligentes con reguladores inteligentes, entonces ya no trabajan como trabajaban los alternadores de modelos de coche más antiguos. Y el relé en sí, el relé automático, sea automático por voltaje, automático por señal de arranque o por lo que fuera, no deja de ser un interruptor que me pone en perfecto paralelo una batería auxiliar con la batería de arranque. Entonces, también ahí depende, si tenemos distinta tecnología de batería en auxiliar y arranque, el relé no es lo más apropiado, porque un relé podría dañar una batería de litio, por ejemplo. Y luego, el cambio más grande que ha habido es que con los alternadores nuevos, a partir de los vehículos Euro 6, es que los alternadores son inteligentes y ya no solo, es decir, pueden estar entregando carga aunque la tensión no sea muy alta, o pueden tener voltajes mucho más altos. Hay coches que tienen recuperación de energía por frenada y esos ya no son 14 voltios, son 17 voltios, y esos voltajes inclusive podrían dañar una batería de AGM o de GEL. Entonces, el booster impide todo eso. El booster no es un paralelo directo, es decir, no es un interruptor que me pone en paralelo la batería, es realmente un sistema aislado, es decir, las dos baterías quedan totalmente aisladas una de la otra, pero es un cargador de batería que en vez de estar conectado a la red, está conectado a la batería de arranque y funciona mejor y adaptado con salida de litio o con salida de AGM para cargar correctamente la batería. Correcto.
Como siempre os digo, también aquí estamos hablando de todos los elementos y sí que es verdad que en las equipaciones de gran volumen o las equipaciones más completas que solemos plantear en Bimbo Svan, ya de serie salen con un buen regulador, con un buen relé, con un buen booster o con una buena placa solar. Y hay muchos que me dicen, ostras, en campers medianas sobre todo, o en campers más pequeñas que están iniciando, ¿no?, en este mundo camper. ¿Qué es lo que más me conviene, ¿no?, para cargar esta segunda batería? Bueno, pues dependerá otra vez del uso que le dé la camper, porque claro, si por ejemplo es un vehículo de diario que le hace muchos kilómetros, pues a lo mejor os compensa más invertir en mejorar la carga a través del alternador. El alternador en vez de una placa solar. Correcto. Tener una toma exterior a 220 para poder cargar esta batería cuando no la podéis enchufar en casa y tampoco vais a camping, pues no os interesa. A otros a lo mejor sí. De la misma manera que a gente que no va tanto a camping o que tiene el vehículo camper aparcado en una campa. Sí, o se quiere quedar el fin de semana entero en una playa sin moverse. Pues ahí yo invertiría en una buena placa solar y en un regulador. Vuelvo a lo de siempre, no hay una única solución para todo el mundo, ¿vale? Esto que os quede claro. Ya finalmente nos quedaría hablar, que lo has comentado un poquito antes, pero para puntualizarlo, que es del tema del cargador de baterías, ¿no? Porque es importante que nos sirve normalmente o tenemos que tener en cuenta qué baterías tendremos, correcto, si de litio o de AGM, para el tema de cargador. Porque ahí lo mismo, las baterías de AGM te indican cuál es la carga máxima o la carga mínima que tiene que tener. Si, por ejemplo, tenemos una batería de 100 de AGM, necesitamos un cargador de mínimo 10-15 amperios, pero tampoco superior a 20 o 25. En el caso cuando tenemos litio es al revés, es decir, la de litio te da la ventaja que si yo quiero entrar a un camping y cargarla en una hora, puedo. También el tema es, el camping va a tener enchufe para poner un cargador muy grande que me cargue 100 amperios hora, porque claro, el cargador de 100 amperios consume mucho más que un cargador de 20, entonces, y la diferencia en la de litio ya es una cuestión de tiempo. Si pongo un cargador de 20 tardaré 8 horas en cargarla, si pongo un cargador de 60 o de 100 tardaré 2 horas o 1 hora, básicamente es eso. Entonces el cargador también se ajusta a la cantidad o al sistema de baterías que tenga. Correcto. Luego, ya para acabaros de hablar de alternativas, bueno, acabar no acabaríamos nunca, pero sí que hay un elemento que a mí me gusta mucho y que estamos instalando mucho en Bimbo Svan, que es el tema de los dúos, ¿no? Por ejemplo, últimamente estamos instalando mucho un componente que es a la vez regulador y booster. Exacto, fotovoltaico y booster. Correcto. En esto estamos mejorando dos sistemas de recarga, el de la placa solar y el de el alternador, cuando vamos en marcha con el vehículo, cuando el vehículo está arrancado. Además, lo estamos instalando mucho por un tema de espacio. Como hemos hablado, en los vehículos camper no vamos sobrados de espacio. Entonces, tenemos dos componentes que nos ayudan a recargar mejor esta batería en un solo equipo. Prácticamente en el mismo tamaño que el regulador estaría el booster y el regulador. Correcto. Y entonces te da la posibilidad de, ya en una primera fase, por lo menos tener una buena carga desde el motor, desde la batería de motor, y por lo menos con una placa solar, aunque luego puedas poner 2 o 3 o las que quieras. No hay límite. Ahí el límite es los 50 amperios que da y el espacio del techo. Correcto. Y luego también está el otro equipo, que es el cargador, ¿no?, con inversor integrado, que también lo estamos montando mucho por un tema también de espacio, ¿vale?, que nos soluciona al final pues dos necesidades energéticas que puede tener un vehículo camper en menos espacio. Todo esto podríamos estar charlando aquí con Patricio horas y horas y horas, pero al final vuelvo a lo mismo. Cualquier necesidad energética que tenéis nos podéis escribir a hola@bimbosvan.com, un poco informándonos sobre el consumo que tendréis para nosotros desarrollaros una propuesta energética a medida. Sí que es verdad que estamos muy especializados en instalaciones de gama alta, por lo que si tenéis alguna necesidad
extra, pues os podemos dar la solución en este sentido y sobre todo gracias a toda la gama de productos de Whisper Power. Patricio, aquí te dejo ya la liada. Gracias de nuevo por estar Gracias a vosotros por confiar en la marca y en mí. Y si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo. Así yo podré ir preparando más vídeos y sobre todo no os olvidéis de suscribiros para no perderos ni uno de los contenidos que os tengo preparados.